de todas las plazas de residentes en la residencia de mayores en la Granja de Jerez de la Frontera. Tiene la palabra el grupo proponente, el Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Bueno, el objetivo del Partido Popular de traer esta proposición no de ley al Parlamento es fundamentalmente para que todos los grupos tengamos conciencia y pongamos la lupa sobre la situación que está viviendo ahora mismo la residencia de mayores de la Granja desde hace muchos años, ¿no? La verdad, y se lo digo sinceramente, este podría ser uno de los equipamientos sociales en el que podríamos incluso utilizarlos como una herramienta de confrontación, porque motivos hay muchísimos. Pero de verdad que el ánimo de esta proposición no de ley no es ese, sino es que todos tomemos conciencia de la importancia que tiene que en los presupuestos y en la ejecución de las políticas por parte de la Junta de Andalucía se priorice la actuación en esta residencia. Miren, en la exposición nos gustaría hacerlo en tres hitos o tres puntos diferenciados. El primero es qué supone para Jerez y para las personas mayores de Jerez la residencia de la Granja. Un segundo punto, analizar qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la prestación del servicio a los ciudadanos de Jerez y de la comarca, y también desde el punto de vista de la situación de estas instalaciones. Y un tercer punto importante, y es qué es lo que propone o qué es lo que proponemos desde el Partido Popular, que aquí se acuerde, pero sobre todo que, hombre, haya la firme voluntad, en este caso, de exigirle al Gobierno de que lo haga, o bueno, si no exigirle, por lo menos que el Gobierno se comprometa a que lo haga. El primer punto, decirle que, evidentemente, ustedes conocen seguramente la ciudad de Jerez, pero estamos hablando de una ciudad, la quinta ciudad de Andalucía, la más importante en población de la provincia de Cádiz, más de 214.000 habitantes. Estamos hablando de que la residencia de mayores de la Granja es la única residencia 100% pública que hay de la Junta de Andalucía en el municipio de Jerez. Una residencia que se inauguró hace 40 años y que ya no solo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista no social en lo que es la prestación social, sino de lo que es la implicación con la sociedad, pues una residencia emblemática y característica. Está ubicada en un barrio muy popular de Jerez de la Frontera y prácticamente, bueno, pues haciendo un pequeño análisis, ustedes verán que personas que ahora mismo están allí han pasado por allí y han visto esta residencia cuando eran jóvenes, y todos los que hemos crecido y nos hemos criado en Jerez, pues hemos visto antiguamente el hogar de pensionistas o la residencia de ancianos, y ahora pues la residencia de mayores de la Granja como algo importante para la ciudad. El segundo punto es qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado. Mire, en el año 2005, y no vamos a criticar lo que ocurrió en aquel momento porque seguramente tenía una cierta lógica, en previsión a la aprobación de la Ley de Dependencia, las plazas tal como estaban antes o como están en determinadas plantas distribuidas no cumplían la legislación para poder, bueno, pues que haya personas residentes dependientes que se pudieran albergar en esta residencia. Y por lo tanto, podía tener una cierta lógica que allá en el año 2005 no se permitiera la entrada de personas válidas ya en la residencia, simple y llanamente, bueno, pues porque se podía generar un problema en el futuro con la aplicación de la Ley de Dependencia. Pero claro, es que ya en aquel año se anunciaban que la residencia reducía el número de plazas precisamente para que se hicieran unas obras de adaptación a la Ley de Dependencia y para poder albergar a personas que proviniesen de la Ley de Dependencia. Y han pasado 10 años desde aquel momento. Han pasado 10 años, más de 10 años, ya estamos en el año 2016, como antes bien me recordaba el portavoz de Podemos, y ahora mismo de las 7 plantas que tiene la residencia, solo hay 2 que están operativas y adaptadas, y hay 5 plantas que prácticamente, bueno, hay una parte que no están adaptadas, pero sí pueden, bueno, pues tener allí en la residencia a las personas de exclusión o personas válidas que todavía siguen estando porque ya estaban internadas o estaban allí en la residencia antes de la reducción de plaza y la modificación de la normativa, pero hay prácticamente 3 plantas que están completamente vacías. Hombre, teniendo en cuenta que ahora mismo se le está asignando plaza a ancianos y ancianas, ¿no?, a personas mayores de Jerez en municipios de otras poblaciones,
parece un sinsentido que, teniendo estas instalaciones en Jerez y con una inversión muchísimo menor de lo que sería realizar una residencia nueva, pues esto no se haga. ¿Qué es lo que proponemos desde el Partido Popular? Pues miren, lo que proponemos desde el Partido Popular es que de una vez por todas nos lo tomemos en serio todos y la Junta de Andalucía haga lo que tiene que hacer en este caso, y es redactar el proyecto que debería haber estado redactado, si no está redactado ya. Por otro lado, licitar esas obras y, en paralelo, también realizar un estudio por si fuese necesario reforzar el personal que ahora mismo tiene la residencia. Y digo esto porque en este tiempo ha habido o hay 20 trabajadores menos. No necesariamente tiene por qué ser el mismo ratio, a lo mejor ahora mismo hay determinados servicios en el que habría que reorganizar, ellos mismos así nos lo plantean, pero lo que sí es cierto es que hay una lista de espera, entre comillas, porque no se llama así, atendiendo a que no se asigna la plaza y, por lo tanto, si uno le pregunta a la consejería, dice que no hay personas esperando, cosa que no es verdad. Sí están esperando, lo que pasa es que no le dan la resolución, que se demora más de 2 años, aunque no sea técnicamente una lista de espera. Y lo que estamos pidiendo, pues con un plazo razonable, sí, que hay tiempo para en este año redactar el proyecto, iniciar las obras, y que al menos a lo largo del año 2017 pues se pueda poner en funcionamiento y dar el 100% de la capacidad, insisto, porque puede ser que haya algún error en la percepción o error en la explicación. No estamos diciendo que se vuelvan a poner el 100% de las plazas que tenían inicialmente. Estamos diciendo el 100% de las plazas que la residencia pueda albergar con las adaptaciones. Y digo esto porque en el origen tenía 298, ahora mismo, después de ese cierre, pues en teoría hay 198 plazas, pero realmente no hay cubiertas prácticamente ni 110. Estamos por debajo o casi en un tercio de la capacidad. Señor Saldaña, le quedan 20 segundos. Voy terminando, señor presidente. Creemos que es una proposición razonable, que es una proposición que lo que pretende es poner la lupa en la situación, en un problema que tiene este equipamiento, importante equipamiento social en Jerez, y espero de verdad y deseo que todos los grupos políticos acepten esta proposición, la voten a favor y además le exijamos conjuntamente al Gobierno pues que ejecute y cumpla con las obras en este equipamiento que tan importante será para Jerez y la comarca. Muchas gracias. Gracias, señor Saldaña. ¿El posicionamiento de las enmiendas del Partido Socialista? No, eso es al final. Eso es al final del debate. Perfecto. Bueno, pues tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida. Gracias, señor presidente. En consonancia con la línea seguida por Ciudadanos respecto a la esperada residencia pública de mayores promovida por nuestro Grupo municipal en Mijas, no podemos estar más de acuerdo en el fondo y en la forma de esta proposición no de ley. El hecho de que la única residencia pública que existe en Jerez y su comarca esté en tales condiciones, según denuncian tanto el sindicato CESIF como los propios trabajadores, no es normal, teniendo en cuenta que la Junta de Andalucía se vanagloria de su defensa de lo público. Sin embargo, los hechos lo desmienten. Aunque la Junta lo niegue, a través de la delegación provincial, es un hecho que esta residencia tiene un largo historial de quejas que van desde unas instalaciones viejas y que no se reforman a una insuficiencia de personal, a planta cerrada e incluso a grúas rotas que no se reparan. Lo más triste de todo es que quienes se ven perjudicados son nuestros mayores, uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, y esto no es justo. Los hechos hablan por sí mismos y tenemos que deducir de la actuación de la Junta, en este caso, que no tiene interés en mantener dicha residencia y que, por desgracia, la está dejando morir. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Prieto, tiene la palabra el Grupo de Podemos. Don Jesús Romero. Muchísimas gracias, señor presidente. Nada más tener conocimiento de la presentación de esta proposición no de ley, pues evidentemente nos fuimos a trabajar, nos fuimos a hablar precisamente con los trabajadores, con las familias que estaban allí, y de las familias de los residentes que estaban allí, y nos podemos sacar unas conclusiones. Las conclusiones que sacamos fuimos que las infraestructuras del centro son básicas y no cumplen los requisitos de una asistencia racional, con criterios de calidad exigibles en un servicio de un carácter social y compensador. Nos hablaron también de que la calidad de los alimentos era mínima,
que es variada pero no apetecible, que el personal está saturado, desmotivado y poco preparado para las necesidades que presentan los usuarios. En cuanto a ratios, se cumple lo mínimo exigido por la ley en cuanto a personal auxiliar, pero no existe personal para responder y atender las necesidades tanto del usuario con una demanda mínima como del usuario con grandes carencias y atención especializada, que la distribución de los usuarios en dormitorios y zonas comunes y del personal auxiliar es meramente aleatoria y no existe una atención personalizada, conviviendo personas con patologías mentales, déficits cognitivos, problemas conductuales, adicciones, personas con pluripatologías, y que parece ser que la única respuesta que le dan desde la Administración ante este panorama es que no hay dinero. A veces se corren rumores de que lo van a pintar, de que van a llegar algo de cuantías de fondos para hacer algo con la residencia. Y como nos dijo algún familiar, me voy a ir, como dijo algún residente, me voy a ir teniendo la sensación de irme habiendo sido menospreciada. Creemos que esto debemos que evitarlo. Y por eso creemos que es necesario que se produzca la rehabilitación, la adaptación de la residencia de mayores de Jerez de la Frontera. Para ello voy a hacer una enmienda in voce de adición a continuación en el punto 1, ya que nos han informado de que ha habido un reciente informe de prevención y riesgos laborales que se ha realizado en dicha residencia, con lo cual la enmienda in voce que le hago al grupo proponente y que espero que tengan a bien todos los grupos de que sea aceptada es teniendo en cuenta y siguiendo las indicaciones contenidas en el último informe de prevención y riesgos laborales realizado. Muchísimas gracias. Señor presidente, Andalucía cuenta con centros residentes de personas mayores de titularidad propia en las 8 provincias de nuestra comunidad autónoma. Es verdad que son en su mayoría edificios de grandes dimensiones, construidos en la década de los años 70 y, como es el caso del que estamos hablando de la residencia de La Granja, que cuentan con más de 40 años y que 40 años donde se ha prestado un servicio intenso y continuado ha traído consigo el deterioro de estas instalaciones. En este periodo se han venido realizando de manera continuada en este tipo de edificios distintas actuaciones de mantenimiento y de conservación y, por otro lado, de adaptación funcional parcial para poder atender a las personas mayores en situación de dependencia. En el año 2008 se inició un programa muy ambicioso, tanto funcional como constructivo, que tenía como finalidad la reforma integral de los edificios que tuvieran mayor antigüedad. El edificio que estamos hablando es verdad que precisa de una reforma integral y que, de no haber sido por las dificultades presupuestarias derivadas de la situación de crisis que hemos vivido en estos últimos años y por la falta de financiación, ya se hubieran acometido. En estos últimos meses la Junta de Andalucía ha venido realizando un estudio exhaustivo, un trabajo técnico de revisión de todos los centros de la red con el objetivo de conocer su situación, especialmente a la adecuación de los inmuebles para el uso con personas con discapacidad. Se ha realizado el reconocimiento in situ de todos estos edificios y se ha tomado como base los protocolos utilizados actualmente para la autorización de nuevos centros. Después se ha evaluado la situación de los inmuebles y se ha priorizado y valorado las necesidades para alcanzar los requerimientos básicos y la estimación de costes de la misma. Con financiación del Programa Operativo Andalucía FEDER 2014-2020, se ha diseñado un programa de inversiones en centros de atención especializados a personas mayores con el que mejorar las condiciones de uso y ocupabilidad de estos equipamientos públicos y ampliar también los servicios ofrecidos, especialmente a los colectivos desfavorecidos como personas dependientes y personas mayores en situación de exclusión. Este programa ha aprobado una financiación de 12 millones de euros para la modernización de los centros de atención a las personas mayores gestionados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Es cierto también que en su conjunto este centro
presta todos los servicios necesarios y una atención de calidad a los residentes que atiende. Pero siendo consciente de la realidad del centro, que no es precisamente la que todos y todas deseamos, la Junta de Andalucía, a través de este programa que he nombrado anteriormente, va a invertir 1,2 millones de euros del Fondo Europeo, de los 12 que, como digo, va a invertir en todos los centros. El concurso de la obra va a ser en este año y el inicio de la obra esperemos que sea a principios del año próximo. Por lo tanto, nuestro grupo está de acuerdo en redactar el proyecto de reforma, si aún no se ha redactado, en adaptar la residencia de mayores de La Granja y que se hagan cuantas gestiones presupuestarias y técnicas sean necesarias y que después se estudie y se determine el personal que sea necesario para prestar un servicio adecuado a los residentes. Como digo, es cierto que el edificio necesita una reforma y urgente y hay que mejorarlo porque va a revertir en los mayores, sobre todo en los mayores de la zona. Pero, señor Saldaña, de su intervención se desprende o llega a la confusión en la redacción de su parte propositiva de que lo que se pide es que el 100% de las plazas sean adaptadas a la dependencia. Es verdad que en su exposición de motivos usted ha dejado claro y patente que no es a lo que se refiere. Por lo tanto, nosotros lo que le pedimos es que considere las 3 enmiendas que propone el Grupo Socialista, puesto que son, por lo tanto, idénticas al espíritu que ustedes quieren plasmar en su moción. Lo único que nosotros queremos dejar constancia, para que no haya confusión, de que no es el 100% de las plazas adaptadas, sino Señora Maese, le quedan 20 segundos. Sino simplemente dejar constancia de que sean aquellas plazas que se puedan concentrar y no dejar fuera de esta posible solicitud de plaza a estas personas mayores en exclusión social. Muchas gracias. Gracias, señora Maese. Señor Saldaña, tiene 5 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, lo primero es agradecer a los grupos el apoyo. Lo que sí nos gustaría, y sí creo que debería ser compartido, es que eso se manifieste después en la exigencia a quien realmente lo tiene que hacer, que es el Ejecutivo, ¿no?, que es lo importante. Me quedo y me gustaría destacar de la intervención, o he podido interpretar de la intervención, que la portavoz del Grupo Socialista ha dicho que hay fondos para ello y que se va a iniciar las obras. Por lo tanto, iluminar en esta intervención las manifestaciones de la portavoz del Grupo Socialista. A todos los jerezanos le ha dicho que hay fondos y que se va a iniciar las obras en el año 2016 y, por lo tanto, lo celebramos. 2016 se va a terminar todo, inicio de las obras y demás. Con lo cual, bueno, es una buena noticia. Ahora lo que tendremos es que hacer la labor de control para hacerlo. Es cierto, y decía el señor portavoz de Podemos, que la excusa siempre ha sido que había dinero. No, de verdad, yo no voy a entrar tampoco en la historia ni en el pasado, porque creo que el tono, pues no lleva a ello, ¿no? Creo que es un tono al revés, todo lo contrario, de intentar llegar a un acuerdo. Pero lo que sí está claro, y yo creo que él tiene que estar de acuerdo, porque es de lógica y sentido común, que aunque es verdad que no hay dinero, no hay todo el dinero para todo, sí es cierto que hay veces que hay cosas más importantes y esto lo es. Nos ha hecho una enmienda en relación a lo que es el cumplimiento de un estudio. Bueno, como es un estudio que no se conoce, nosotros no tenemos inconveniente en añadir en esa redacción, teniendo en cuenta la normativa vigente, la normativa existente, incluyendo la de prevención de riesgos laborales y cualquier estudio que se haya realizado y que así lo aconseje, ¿no? Entiendo que eso no hay ningún tipo de problema. Sí es cierto, y bueno, tampoco sin acritud un poco, habría habido tiempo también, yo no digo de hacer las obras, pero hombre, desde el año 2005 tiempo ha habido por lo menos para hacer el proyecto, y ya no estamos hablando de un tema de que haya o no haya dinero, sino de que, hombre, desde el año 2005 al menos el proyecto se podría haber hecho, ¿no? Pero bueno, insisto, tampoco vamos a entrar ahora en esto, si la solución, vamos a hablar de futuro y vamos a hablar de solución. Nos alegramos de verdad que hayamos conseguido este acuerdo, o que se vaya a conseguir, si así sus señorías lo quieren, este acuerdo, y que podamos hablar de que todos los grupos están de acuerdo en que la residencia La Granja se adapte. No ya por invertir en el edificio, sino porque es que ahora mismo estamos mermando las posibilidades de la prestación del servicio teniendo un equipamiento, que es la pena.
Y eso es importante y por eso creemos de verdad que este es uno de las prioridades o tiene que ser una de las prioridades del Gobierno de la Junta de Andalucía. En relación a las enmiendas del Partido Socialista, ya más o menos intuía cuando leí las enmiendas que había habido o un error a la hora de expresarlo yo o un error en la interpretación. En ningún momento me refería a que se hubiera que mantener el 100% de las plazas, entendiendo que la adaptación, evidentemente, a las personas dependientes necesita más espacio y, por lo tanto, por un tema puramente geométrico, no se podía mantener el 100%. Pero, por lo tanto, si esa aclaración es necesaria y, evidentemente, en aras del consenso, yo no tengo ningún inconveniente en aceptar la primera enmienda. Sí decirle, pero insisto, yo creo que tampoco deberíamos hacer el debate, que ahora mismo es verdad que las nuevas incorporaciones solo son para personas dependientes o en exclusión. Las personas dependientes son las que necesitan plazas adaptadas, las personas en exclusión pueden ser perfectamente válidos y no tendrían por qué tenerlas. Hombre, la normativa puede cambiar mañana, por lo tanto, hacer referencia específicamente a que todas sean de dependientes creo que es limitarnos, pero bueno, tampoco tiene mucha lógica entrar en ese debate, no habría ningún problema en aceptarla tal como está planteada la enmienda número 1. La enmienda número 2... bueno, tampoco, ¿no? Es decir, es aclarar también un poco lo del tema del 100%. Insisto, creo que bastaría con decir la normativa vigente, incluyendo también la de prevención de riesgos laborales, pero tampoco pasa nada porque, bueno, ahora mismo es verdad que la normativa es que las nuevas incorporaciones sean dependientes o de exclusión, ¿vale? Eso ya los técnicos serán los que lo tengan que definir. Lo importante es que haya el mayor número posible de plazas adaptados a la demanda que tenemos ahora mismo. En la última, en la que yo sí le pediría plantear una transaccional simplemente por un tema puramente de lógica. Yo le acepto también lo que plantean, ¿no? Es decir, que es más, a lo mejor en el estudio dicen que hay determinados puestos en los que no hay que incorporar personal, por lo que sea, ¿no? Por lo tanto, nadie está diciendo que contraten a nadie. Pero sí les digo, y creo que es de sentido común y ustedes lo aceptarán, hombre, para hacer un estudio del personal que vamos a necesitar no es necesario que se finalicen las obras. Bastaría con tener el proyecto realizado y tener más o menos la previsión que hay, pues simplemente no vincularlo a la finalización, sino que en paralelo a el desarrollo de las obras y de la redacción del proyecto, se vaya haciendo el estudio, el que sea, para ver si es necesario adaptar el personal, no por nada, sino porque durante ese plazo se pueden ir haciendo los movimientos de personal administrativamente para que en el momento en el que estén finalizadas las obras se pueda poner en servicio y no haya que empezar de nuevo. Yo entiendo que esa transaccional es de lógica, de sentido común, y entiendo que por las afirmaciones o por los objetos que están haciendo la van a aceptar. Voy terminando. Dicho lo cual, bueno, pues simplemente creo que es un día importante para Jerez y para los ancianos de Jerez, las personas mayores de Jerez y para Jerez en general y la comarca, y lo que sí pediría es que esta misma acuerdo o consenso que hemos tenido aquí, pues también seamos capaces de mantenerlo cuando haya que ir pidiendo efectivamente que eso se vaya materializando. Y si lo conseguimos, de verdad que el pueblo de Jerez pues nos va a estar, diríamos, agradecido de que nuestro trabajo pues sirva para algo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Saldaña. Entonces, ¿se entiende que acepta en sus términos la enmienda de Podemos o es una transaccional? Bueno, una transaccional pactada para no hacer referencia al reciente informe, sino simplemente decir, a ver, por resumir, bastaría con coger el texto tal como lo ha redactado el Partido Socialista, me vale. ¿La puedes traer por escrito? No, si es que él la ha puesto aquí. El texto tal como está planteado por el Partido Socialista, vale. Y ahora, conforme a la normativa vigente, incluido la de prevención de riesgos laborales. Bastaría con eso, entiendo, digo por añadir y por intentar que todo el mundo esté contento. La segunda, yo la aceptaría exactamente igual. En los mismos términos. Y la tercera, básicamente, es una transaccional al Partido Socialista, donde, en vez de decir que una vez que finalicen las obras de adaptación, pues decir en paralelo a el desarrollo del proyecto y la licitación de las obras, en función y siga exactamente igual, ¿vale? ¿Acepta el PSOE la transaccional? Sí, bueno, da igual, si es que tampoco es en el proceso, ¿no?, de redacción del proyecto y realización de las obras, o sea.
durante el proceso, muy farragoso, durante el proceso de redacción del proyecto y realización de las obras, que se realice el estudio con la idea de que cuando termine esté eso. Lo digo por simplificar la parte, ¿vale? ¿La pueden traer por escrito? La transaccional a la... Bueno, venga, yo se la pongo 3, aquí. para facilitarle a la señora letrada el trabajo. Esto del consenso tiene sus puntos negros. Y se entiende que el PSOE... Doña Soledad, ¿se entiende que el PSOE acepta la transaccional? Se entiende que la acepta, ¿verdad? Muchas gracias.